también tiene un sistema linfático que está compuesto por capilares linfáticos y vasos linfáticos. ¿Listo? Entonces, ahora quita el brazo. Listo, entonces tenemos una macrocirculación y tenemos una microcirculación, ¿sí?, a nivel del corazón. Entonces, ahora vamos a ver en otras imágenes esa parte de la microcirculación que estamos viendo acá, y la macro, que es la sistémica, pues no la vamos a tocar. En cuanto a la organización estructural del corazón, ¿sí?, como órgano, y de los vasos sanguíneos, se dividen en 3 capas. Aquí lo que tenemos es cómo se le dicen a esas 3 capas en los vasos sanguíneos. Entonces tenemos la túnica media, la túnica íntima, media y adventicia. Ahora vamos a ver en el corazón cómo se llaman, cómo corresponden esas capas en el corazón. Entonces vamos a ver estas imágenes son de un colega que me las proporcionó, él mismo las hizo. Es una secuencia para ver la parte de la circulación menor. Entonces vamos a ver el atrio derecho, que es el sitio donde es perforado por los vasos sanguíneos. Ya vemos qué vasos sanguíneos tenemos la aurícula derecha. Ahora sí, ¿qué vasos lo perforan? Tenemos la vena cava craneal, vena cava superior, esto es de animales, pero yo lo paso. Vena cava superior, la ACE si no está en humanos, y la vena cava inferior. Gracias. ¿Listo? Entonces, y el seno coronario. Faltaba, que es la parte venosa, el drenaje venoso del corazón. Entonces, esos 3 componentes, la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario, son los que me le aportan esa sangre a el atrio y la aurícula derecha. Entonces me llenan el atrio y la aurícula derecha. Ahí vamos a ver cómo va llenando a través de estos vasos sanguíneos. Entonces, listo, se llena ese atrio derecho. Posteriormente, la válvula que existe en el lado derecho entre atrios y ventrículos es la válvula atrioventricular derecha. ¿Sí? Esa válvula atrioventricular derecha también se conoce como válvula tricúspide. Entonces, la válvula tricúspide se abre y pasa la sangre del atrio a través de una contracción de la aurícula, que eso lo van a ver bien en fisiología, se llama patada auricular, si no lo has visto todavía, y me llenan la cavidad ventricular. ¿Listo? Y me llena la cavidad ventricular. Hablando de términos fisiológicos, estaríamos en diástole, relajación del ventrículo. Posteriormente, ahí está la válvula atrioventricular derecha, tenemos el ventrículo derecho y la válvula semilunar pulmonar. Posteriormente, entonces, empieza el sistema de sístole ventricular, empieza a ver la contracción ventricular. Entonces, a través de ese ventrículo derecho es expulsada la sangre. Primero choca con la válvula atrioventricular, que se cerró, y posteriormente la semilunar pulmonar se abre para que la sangre venosa pase a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones y haya el intercambio de oxígeno. Entonces, O2 y sale CO2, ¿sí? Que ese es el intercambio de oxígeno, el intercambio a nivel pulmonar para oxigenar la sangre. Es la única arteria del cuerpo que lleva sangre venosa, sangre desoxigenada. ¿Listo? Posteriormente, ¿qué sucede? Entonces, después de que se da la oxigenación se reoxigena y se llena de nutrientes a nivel capilar pulmonar, esa sangre sale del pulmón. Bueno, vamos a ver la parte izquierda del corazón. Tenemos el atrio derecho, la aurícula, atrio izquierdo y aurícula izquierda. Entonces, esa sangre sale del corazón y a través de las venas pulmonares me llenan ese atrio izquierdo. ¿Listo? Entonces, son venas que traen sangre oxigenada, ¿sí? No es la única, a nivel portal también hay otra. Sucede lo mismo, se llena el atrio y la aurícula izquierda y se abre la válvula la válvula atrioventricular izquierda o válvula bicúspide. ¿Listo? Se abre la bicúspide y se llena el ventrículo izquierdo a través después de la contracción de esa atrio y de esa aurícula izquierda. ¿Listo?
Pero ella es una cara. No, pollito. Tienen todas las cámaras ahí. Parece un trípode. Listo, entonces ahí tenemos, como veíamos, tenemos la válvula ventricular izquierda o válvula bicúspide. Bueno, entonces, ya cuando está lleno el ventrículo empieza la sístole y hay el rebote contra la válvula bicúspide y posteriormente se abre la segunda semilunar, que es la aórtica, y sale la sangre a través de la arteria aorta para la circulación mayor. Entonces, eso que acabamos de ver, todo ese proceso que acabamos de ver, es todo lo que es la circulación menor. ¿Cómo se hace el proceso de circulación menor? Que es importante, que conlleva a la oxigenación final de esa sangre que viene del sistema. Entonces, ahora sí vamos a empezar a ver las partes del corazón. Entonces, el corazón se divide en tres capas que se corresponden a las capas de los vasos sanguíneos, principalmente las arterias y de las venas. Entonces en el corazón tenemos el endocardio, que es la capa más interna, la que está en contacto con la sangre, bien sea en los atrios o bien sea en los ventrículos, depende de dónde esté. Después viene el miocardio, que es la capa más gruesa, que es el músculo cardíaco como tal, el músculo de trabajo. Y finalmente el epicardio. Entonces corresponden a la túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Aquí voy a hacer una pequeña aclaración. En anatomía van a ver que le dicen el pericardio. ¿Sí? Pericardio parietal, pericardio visceral. Eso está bien porque lo estamos viendo macroscópicamente. Y el pericárdico, que evita que las dos hojas se vayan a aficionar entre las dos. ¿Listo? Pero a nivel de histología solo tenemos lo que llamamos allá pericardio visceral, ¿sí? Que se llama epicardio. Disculpa, me está llamando el jefe. Hola, jefe, estoy en clase. Jamás le hayan prestado tanta atención. Ya era hora que te preocuparas por el estudio. No, eran 6, porque eran 7 de cardio y Ay, la Rachel. Y ahorita, ¿cuál les dije, Laura? Ah, sí, que le tomes foto. Ah, yo. Era por 7. No, eran 7 y quedaron 6. Los extraño mucho, ojalá les vaya muy bien y no pierdan, pero si pierden, no me quejo. No, pero de morfos, qué vergüenza. Listo, y ahora más tarde. Pues ya morfó uno. Hey, pero morfó uno. Bueno, vale. Listo. Ok, listo. Bueno, entonces hablábamos que a nosotros es el pericardio visceral, pero no lo vamos a llamar pericardio, lo vamos a llamar epicardio, porque a nivel microscópico se conoce así como epicardio. ¿Listo? Pero para que sepan que es el mismo pericardio visceral. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a arrancar entonces con el endocardio. ¿Sí? El endocardio es la capa más interna de ese corazón, la que está en contacto con la luz, y ese endocardio se divide en tres capas. Ese endocardio se divide en tres capas. Entonces tenemos el endotelio, la capa subendotelial y la capa subendocárdica. Vamos a empezar a ver esto. Entonces miren la imagen de arriba. Entonces mire, esto todo desde acá hasta acá es el endocardio y lo rojito empieza a ser el miocardio. Listo, entonces el endotelio, ¿cuál es? El borde, ¿sí? Que es un epitelio plano simple, ya ustedes ya lo saben por lo que vimos en el semestre anterior. Entonces es un epitelio plano simple. Listo, ese es el endocardio vascular. Después viene una capita pequeña debajo del endotelio que es el subendotelio o capa subendotelial, como dice ahí. Subendotelio también se le puede decir. Casi siempre, no todas las placas, porque el 100% en biología no se puede, casi siempre es un poco más oscura que la última capa. ¿Sí? Casi siempre es un poquito más oscura, no siempre va a ser así. Entonces, este subendotelio tiene tejido conectivo denso, ¿sí? Es una variación que hay en cuanto al tejido conectivo. Fibras de colágeno elásticas y a veces se puede encontrar músculo liso.
algunas fibras musculares lisas. Es raro verlas, pero se puede. Entonces, ¿el corazón tiene músculo liso? Dicen, no, sí tiene músculo liso. ¿A nivel de dónde? Del subendotelio. Miren esta imagen. Aquí queda un poquito cortado el endotelio. Este es el subendotelio, esta parte. Y miren, estas son las fibras musculares lisas. Esto ya es otra cosa en el subendocardio, ya le vamos a decir qué es. Este es el músculo liso. Entonces, en ocasiones se puede ver, pocas veces lo he visto. Esta, por ejemplo, es una imagen de caballo que tengo muy bonita que encontré, no la desaproveché porque no es fácil encontrar. ¿Listo? Entonces ahí encontré músculo liso. Y la última es el subendocárdico, ¿sí? Que es un tejido conectivo laxo. Generalmente, esta parte, generalmente es más claro, ¿sí? Generalmente es un poco más claro que el subendotelio. Les dije, tiene tejido conectivo laxo y tiene las fibras del sistema de conducción cardíaco. Miren, aquí están, son las fibras del sistema de conducción. Estas son las fibras del sistema de conducción cardíaco, ¿sí? O fibras de conducción cardíaca. Por favor, eliminen fibras de Purkinje, eso ya no se dice, eso ya está mandado a recoger hace mucho tiempo. Lo único que quedó de Purkinje son las del cerebelo, las células cerebrales. Ojo con eso, fibras de conducción cardíaca. O en alguna de la nomenclatura anatómica se dice también cardiomiocitos de conducción, también le llaman. Entonces, fibras de conducción cardíaca o células de conducción cardíaca, dejémoslas así. ¿Listo? Entonces, las fibras están compuestas por células y por tejido conectivo, ¿sí? Componen la fibra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, todo el conjunto es una fibra. Cada cosita de estas que ustedes ven es una célula de conducción cardíaca. Pues ahí ya les aclaro los dos conceptos. ¿Listo? ¿Por qué tengo esto acá? Vasos sanguíneos, nervios y tejido adiposo. En el endocardio, o bueno, principalmente en el subendocardio, no debe haber este tipo de elementos. No deben haber vasos sanguíneos, no deben haber vasos sanguíneos, no deben haber nervios y no deben haber tejido adiposo. No debe haber, ¿sí? Y casi siempre por eso es que lo reconocemos, porque no hay estos elementos. Pero vuelvo y les digo, en biología todo no es el 100%. ¿Listo? A veces se ven vasos chiquitos, a veces hay un poquito de tejido adiposo, lo he visto, de 200 placas una, o incluso más. Pero lo más común es que no haya, y eso les va a ayudar para reconocerlo. Otra cosa, el endocardio, todo en conjunto, generalmente tiene el mismo grosor, ¿sí? Entonces toda su extensión es más o menos del mismo ancho, no cambia el ancho, casi siempre es el mismo, ¿sí? Entonces eso es otra cosa que nos ayuda. Eso nos ayuda a reconocer bien esta pareja. Listo, entonces acuérdense, el endocardio se reconoce porque es el mismo grosor y porque no tiene vasos sanguíneos, nervios y tejido adiposo, pero puede ser que en alguna muestra lo puedan encontrar. Miocardio, entonces el miocardio es la capa más gruesa, es el músculo cardíaco como tal. ¿Listo? Es el músculo como tal. Bueno, es un músculo estriado cardíaco, ¿sí? Tiene las estrías como tal. Se conocen como cardiomiocitos de trabajo, cardiomiocitos comunes. Y recuerden que alrededor de cada cardiomiocito hay un tejido conectivo laxoreticular, ¿sí? Acuérdense que es el único que se llama ¿cómo? ¿Cómo era que se llamaba? Muy bien, endomisio. Bueno, hay vasos sanguíneos y nervios entre las fibras cardíacas, eso sí se encuentran, siempre un vaso sanguíneo, sea una vena, una arteria, un capilar, vamos a decir arteria intramiocárdica, vena intramiocárdica, capilar intramiocárdico, ¿sí? El nervio sí no se le dice, pero lo que es los vasos sanguíneos sí les vamos a decir así, ¿listo? ¿Y qué tipo de capilar sería? Si es músculo, ¿qué tipo de capilar sería? Uno. Todos los fundamentales es uno. Particularidades regionales. Entonces, existen unos cardiomiocitos endocrinos, en el corazón se producen hormonas, ¿sí? Que están en las aurículas principalmente ubicadas y más que todo en la derecha, pero en ambas puede estar, ¿sí? Esos ya lo vamos a ver más adelante, en unos gránulos con péptido atrial natriurético, principalmente. Entonces vemos la disposición en un corte transverso y en un corte longitudinal de los cardiomiocitos. Vamos a describirlos un poquito más, creo que en un segundo. Listo. Bueno,
¿Qué características tiene el músculo cardíaco? Que eso ya lo vimos cuando vimos músculo el semestre pasado. Entonces recordémoslo que el corazón se dispone en forma de láminas rodeada por tejido conectivo, que no tiene un nombre como tal. Entonces mire, son láminas de músculo, ¿sí? Dispuestas en esa forma de lámina y separadas por ese tejido conectivo. Perdón. Listo. Entonces, los cardiomiocitos de trabajo son células alargadas que tienen más o menos de 15, para aquí no le cambié, pero más o menos entre 15 a 20 micras. Yo no les voy a preguntar medidas, pero es bueno que lo tengan estos datos. 15 a 20 micras de diámetro y 100 micras de longitud. Es muy difícil medirlos, la longitud, porque puede variar por el corte. Pero lo que es el diámetro sí lo podemos medir. Normalmente tiene un citoplasma eosinofílico, entonces es rojizo, los músculos son bastante rojizos, ¿sí? Entonces es característico de él. Normalmente tiene un núcleo ovoide central, pero puede ser binucleado. Lo más común es que encontremos uno solo, pero puede ser binucleado en ocasiones. ¿Listo? Esto lo vemos ahorita en una diapositiva más adelante. Presentan las estriaciones, recuerden que es un músculo estriado, ¿sí? También tiene sus sarcómeras, sus túbulos T, todo eso que vimos el año pasado. ¿Sí? Y presenta los discos intercalares o escaleriformes. Entonces los discos intercalares o escaleriformes son estas, ya vamos a hablar de ellos, son unas uniones entre los cardiomiocitos y en condiciones normales no se deben observar. Ellos no sé si están ahí, esto cumple su función, pero no se deben observar. Se observan normalmente cuando hay procesos de infarto de miocardio. Ahí sí se expresan. ¿Por qué se expresan? Los discos intercalares tienen dentro de su citoesqueleto principalmente filamentos de desmina, ¿sí? Filamentos intermedios de desmina. Es el principal filamento intermedio que tienen para hacer las uniones. Entonces no se conoce muy bien por qué sucede esto, pero se cree que durante el infarto esa desmina se expresa mucho más. Entonces eso permite que los discos intercalares sean visibles en un infarto de miocardio, ¿sí? Porque la desmina se expresa. Y para poderlos ver utilizamos desmina, una coloración de desmina en condiciones normales. Ahora les muestro unas fotografías donde podemos observarla. Entonces se cree que se expresa más esa desmina o se aumenta y por eso se logran ver. Entonces aquí tenemos los discos intercalares, son uniones términos terminales, mírenlas acá. Entonces este es un cardiomiocito, este es otro cardiomiocito, mira acá hay uno más cortico, ¿sí? César antes les decía que cuántas sarcómeras tenía, y no me cuento que le salía. ¿Sí? Son mucho más cortas estas células que las del músculo estriado esquelético. Entonces mira, aquí hay un disco intercalar, aquí hay otro disco intercalar. ¿Listo? Estas uniones son altamente especializadas, ¿sí? Son uniones término-terminales y, para no ponerle tanto, acá, son similares a los discos Z y permiten el flujo rápido de información de célula a célula. Principalmente, ¿qué información? Entonces, la parte eléctrica y también el paso de diferentes electrolitos. Es lo que más pasa eso, ¿sí? Pues, flujo rápido de información de célula a célula. Y esto permite que el corazón trabaje como un sinsitio, es decir, como una única célula. ¿Listo? Eso es lo que le permite. Entonces, por eso la contracción cardíaca es al unísono, de una. Entonces, gracias a estos discos intercalares es que se puede. Entonces, pasa, ¿sí? Una reacción en cadena muy rápida. Entonces, los discos intercalados son uniones de... Ya lo vamos a ver. No solamente eso. Entonces, mira, acá tenemos una coloración de desmina, lo que yo les decía, donde en condiciones normales podemos ver esos discos intercalares que están expresados, ¿sí? Entonces, con desmina se puede, y también vemos las estrías transversas del músculo. ¿Listo? Esto es normal, el núcleo, esto es normal, pero con coloración de desmina, ¿no? Inmunohistoquímica de desmina. ¿Listo? Lo que utilizamos en ese caso. Aquí está, este es un tricrómico en el cual, mire, están expresados esos discos intercalares. Este, si no estoy mal, creo que es de un infarto. Si no estoy mal, sí, esto es un tricrómico, sí, este es de un infarto, en el cual están expresados esos discos intercalares, lo que yo les decía. Entonces, los discos intercalares, ¿sí? Son uniones especializadas que tienen dos componentes. Tienen un componente transverso y tienen un componente transversal, un transversal y un lateral, estoy loco. Entonces, un componente transversal y un componente lateral. El componente transversal o la unión de esa parte transversal lo hacen a través de fascia adherens y desmosomas.
¿sí? Entonces, a través de estos dos tipos de uniones es que ese componente transversal hace esa unión tan fija a nivel de los dos cardiomiocitos. ¿A qué hace ese componente transversal? Entonces, fija actina y filamentos intermedios, ¿sí?, entre los dos cardiomiocitos, haciendo una función similar al de los discos Z, algo muy similar. ¿Cuáles son los filamentos intermedios? Principalmente desmina, muy bien, acuérdense, que les dije que el principal, hay otros, creo que bismentina también hay ahí en ese nivel, pero el principal es la desmina, ¿listo? Y uno de los, pues ambos son muy importantes los componentes, pero el componente lateral, de lo que vamos a ver más adelante, bueno, no más adelante, no, la otra semana, es muy importante este componente lateral porque lo hacen a través de uniones de hendidura o nexos. Esas uniones de hendidura son las mismas uniones GATT. Las uniones de hendidura son las mismas uniones GATT, que de hoy en 8 vamos a ver la importancia de esas uniones GATT. Entonces, aquí está, bueno, de hemosomas también hay, y esto permite el acoplamiento eléctrico entre las células, produciendo ¿qué? Un sinsitio funcional, lo que les decía hace un rato. Entonces, por esta parte, por este componente lateral, es el que permite que los cardiomiocitos actúen como un sinsitio, como al unísono, y hagan una contracción a la vez. ¿Listo? ¿Por qué? Por el estímulo eléctrico que llega a través de todos los componentes del sistema de conducción eléctrica, que lo vamos a ver después. ¿Listo? Entonces llega en la parte eléctrica y me despolariza todas esas células y me lo envía a través de esos discos intercalares por ese componente lateral y pasa esa información, mejor dicho, a toda velocidad. ¿Entendido los dos componentes? También tienen el Sí, porque tiene hemosomas y todo, pero bueno, no vamos a meter con tanta cosa ahorita molecular. ¿Listo? ¿Entendido? Bien. Entonces aquí tenemos esta diapositiva, es para ver los tipos de unión que están entre las células y la matriz extracelular. Entonces, para hacer un recorderis. Entonces, ¿qué uniones tenemos? Tenemos las uniones de anclaje, que son entre las células epiteliales y no epiteliales. Entonces, ¿sí?, pueden haber esas uniones, son las más raras. Uniones estrechas son las que permiten que los epitelios o las células epiteliales estén tan densas, tan conjuntas, ¿sí?, estén tan densas y tan conjuntas, y eso les permite que haga eso y el intercambio de sustancias. Las uniones de hendidura o uniones GATT, que ya le hablamos de ello, pues permite la rápida difusión de moléculas solubles en agua. Ya vimos que también la parte eléctrica. Uniones de adherencia o fases adherentes, que también se conocen, conectan las membranas laterales de las células epiteliales. Los desmosomas son los que se encargan de conectar los filamentos intermedios, y los hemidesmosomas son los que están entre el epitelio y la matriz extracelular, ¿sí? Solo el epitelio. Entonces es lo que ancla el epitelio al tejido conectivo que está abajo. ¿Listo? Entonces eso es como un repaso de esas uniones que yo creo que ustedes las vieron en primer semestre. Entonces, bueno, ya vimos entonces, me devuelvo un momentico, hay tres tipos de células en el corazón. Entonces tenemos los cardiomiocitos de trabajo, que es la gran mayoría, ya los vimos, ¿sí? El segundo, y los que vamos a ver, son los cardiomiocitos endocrinos. Entonces ya les había dicho, están en las aurículas, en los atrios, principalmente en el derecho, aunque en el izquierdo también hay, pero principalmente en el derecho es donde están. Son cardiomiocitos más pequeños que los cardiocitos normales de trabajo. Y miren, esta es una micrografía electrónica, ese es el núcleo central, y tanto para un polo como para el otro, ¿qué forma toman? Miren, una forma de cono. ¿Sí? El citoplasma toma esa forma de cono. Eso es lo que se conocen como conos yustanucleares. Y esos conos yustanucleares, esos conos yustanucleares están llenos de estas vesículas, ¿sí? Estas vesículas negritas que ustedes ven aquí. Y estas vesículas son las que almacenan, producen y almacenan el péptido atrial natriurético, que es la principal hormona que existe en el corazón. Péptido atrial natriurético, ya vamos a ver para qué sirve o cómo funciona. Entonces son vesículas electrodensas de 0,4 nanómetros de diámetro. Entonces tanto a este lado como al otro lado están, ¿sí? Son cardiomiocitos más pequeños. Entonces se producen hormonas a nivel cardíaco. Entonces el péptido atrial natriurético
¿sí? Es un polipéptido que tiene un efecto vasodilatador. ¿Listo? Entonces, ya le había dicho que se lo producen los cardiomiocitos auriculares y tienen una vida media en la sangre de 2 a 5 minutos. Esa es su vida media. ¿Qué hacen? Reducen sodio, agua y grasa del tejido adiposo, y la principal función de ese péptido es reducir la presión arterial. Entonces, cuando hay un aumento de la presión arterial, se dispara la información a donde el cerebro, y el cerebro le envía la orden al corazón para que estos cardiomiocitos endocrinos empiecen a producir ese péptido atrial natriurético para que baje la presión, ¿sí? Entonces, lo que hace es reducir la presión arterial. Tiene otros efectos menores. Eso se va por el lado renal. Eso cuando lo vamos en renal. Eso va por el otro lado. Entonces, renal es el que hace eso cuando hay la hipertensión. ¿Listo? Por este lado es cuando hay la otra, la hipotensión, más que todo. ¿Listo? Aunque por el lado renal también se controla el aumento de la presión arterial. ¿Listo? Ahí están los dos. Este péptido también tiene efectos antihipertróficos y antifibróticos. Entonces, para cuando hay una cardiomiopatía dilatada, evitar que se hipertrofie, que se dilaten esas fibras musculares, porque al dilatarse las fibras musculares no pueden volver otra vez a su condición normal. Y un corazón dilatado, ¿qué hace? No hace una contracción normal, no hace una sístole normal, un gasto cardíaco disminuido. Eso conlleva a muchas cosas. ¿Listo? Arritmias finalmente, a muchos daños a nivel cardíaco. ¿Listo? Entonces también sirve de protección de esta manera. Entonces, el péptido atrial natriurético no es uno solo. Inicialmente era uno solo, que es el que conocemos, que se produce por los cardiomiocitos endocrinos en los atrios o en las aurículas, ¿sí? Que es este. Pero después se descubrieron otros dos. El péptido natriurético cerebral, que se produce a nivel del ventrículo cardíaco, es muy pequeño. ¿Por qué se le dice cerebral? Porque se descubrió primero a nivel de células cerebrales, ¿sí? De neuronas y otras células. Y el péptido natriurético tipo C, que es producido por el endotelio vascular y el tejido nervioso del corazón. ¿Sí? Entonces son otros dos tipos de péptidos que también tienen que ver y que ayudan con todo este proceso. Otras hormonas peptídicas que se producen en el corazón son la atriopectina, la cardiodilatina y la cardionatrina. Cumplen la misma función del péptido atrial natriurético. ¿La diferencia cuál es? En menor proporción. Sí, entonces estas se producen muy poquitico. Ayudan, pero muy poquitico. La mayoría del efecto de controlar la presión lo hace el péptido atrial natriurético. ¿Listo? Y estas ayudan un poquitico, nada más. ¿Sí? Pero son otras 3 hormonas que se producen a ese nivel. Bueno, aquí esta es una imagen, no es nuestra, pero esta es una de las imágenes. Ahora vamos a ver, les voy a hacer ciertas cositas de investigación que hemos hecho dentro del proceso. Esto es una inyección de un corazón con resina, ¿sí? Entonces, mira, acá tenemos lo que es la arteria coronaria izquierda con la rama interventricular anterior y la rama circunfleja izquierda, o circunfleja en humanos se le dice solamente, y esta es la arteria coronaria derecha con la rama interventricular posterior. Entonces hicieron ahí se hace con KOH, con hidróxido de potasio, se hace una degradación total del tejido y solo quedan los vasos llenos de resina y se muestra la circulación. Sí, nosotros lo hacemos, pero no totalmente, parcial. Lo que nosotros hacemos, ahora lo vemos. Y el último tipo de cardiomiocito son los cardiomiocitos de conducción, ¿sí? Así se conocen en la nómina anatómica como cardiomiocitos de conducción, ¿sí? Pero podemos llamarlos, como les estoy diciendo, como les dije ya un momento. Entonces tenemos las células nodales, que son las del nodo sinoatrial y el nodo atrioventricular. Sinoauricular no se le dice al nodo ya, precisamente ha cambiado mucho, es sinoatrial, ¿sí? Entonces sinoatrial, ¿sí? Y el nodo atrioventricular. Y las células fasciculares, que es la del fascículo o haz atrioventricular, ya no se le dice ATGIS, que también ya está devaluado hace mucho tiempo. Y las fibras de conducción cardíaca. ¿Listo? Entonces son los 4 componentes de ese sistema de conducción eléctrico cardíaco. Nodo sinoatrial, rápidamente la semana lo vemos a profundidad. Desembocadura de la vena cava superior. Nodo atrioventricular, principalmente por el lado derecho, vamos a ver, cerca del seno coronario. El haz o fascículo atrioventricular, que se divide en 2 ramas, derecha e izquierda. Y las fibras de conducción cardíaca que suben por el borde libre del corazón. ¿Listo? Aquí vemos las células nodales,
la otra semana vemos qué nombre reciben, son dos tipos de células, y las células de conducción cardíaca que hacen parte de las fibras de conducción cardíaca. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Qué? No te entiendo la pregunta. ¿Cómo es? Ujú. ¿Cuáles fascículos estos? No, es que se llama fascículo vascular. Lo que era la TGI se llama ahora sí. Se llama ahora sí. O sea, pues pueden colocarte cualquiera de los dos nombres. ¿Sí? Aunque el que más utiliza uno es el fascículo atrioventricular. ¿Sí? Dime. ¿Quién? Ah, ¿quién? Ah, no, pueden salir de ambas, claro, para el lado derecho. Lo que pasa es que de la izquierda es donde más hay. ¿Por qué? Porque el corazón, porque el ventrículo izquierdo, ustedes saben que es mucho más grueso, ¿sí? Entonces ahí es donde más van a salir, pero sí salen de ambas. ¿Listo? Profe, estas son las que tienen el umbral bajito para tener los potenciales. ¿Para qué? ¿Para qué? Ese tipo de células son las que tienen el umbral de potencial casi al pie del potencial de reposo. No, antes al contrario, ellas son muy activas. Por eso, ya tienen el umbral cerquita para... Ah, ya te entendí. Están con descarga de casi de menos 90 milivoltios. Ya te entendí la pregunta. Bueno, esto lo Que ya vemos la saben. semana entrante. ¿Listo? Entonces, esto es un recorder de lo que vimos el año pasado en cuanto al músculo cardíaco. Acordémonos que no forma cisternas terminales, sino pequeñas terminales de retículo sarcoplásmico, o sea, comparándolo con el músculo esquelético. Los túbulos T, recuerden que tienen casi el doble o 2 veces y medio el tamaño de los del músculo cardíaco, del músculo esquelético, perdón, forma diadas, no triadas como en el esquelético. Tiene potencial en meseta, ¿se acuerdan por qué ese potencial en meseta? ¿Qué es lo que le sirve? ¿Cómo? ¿Cómo? Por la entrada de calcio, sí, correcto, pero ¿saben para qué es? ¿Por qué se sucede eso? Así en general. Eso lo van a ver muy bien en fisiología con los calioneros, pero ¿por qué sucede eso? Para la llenada de aurículas y lo contra. Espera, corazón. Por ahí vamos. Entonces, exactamente. Entonces, lo que sucede es que, ¿por qué el potencial en meseta? Se mantiene es para que cuando llegue un estímulo, hasta que no termine ese estímulo, no puede recibir otro. Y eso es protectivo, porque si estuvieran entrando estímulos constantemente, el corazón podría sufrir, se podría parar y no se puede abrir uno. Pero de 0,1, no, son milivoltios, no, sí, que es la demora en la meseta, sí, en segundos. Correcto. Bueno, y alta cantidad de mitocondrias, mucho más que a nivel del músculo esquelético. Entonces vamos a recordar este videito que ya se lo mostré. Vamos a recordarlo, cuando lo vimos, de la parte de la contracción del músculo cardíaco, que corresponde a él directamente. Entonces recuerda, mira, aquí tenemos lado derecho y lado izquierdo, las válvulas atrioventriculares, las semilunares. Vamos a que avance un poquito más. Listo, entonces vamos al interior, ahí tenemos el núcleo, recuerden que les dije que puede ser uno solo o puede ser binucleado. Tenemos el túbulo T, el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Aquí tenemos los receptores de rianodina. Entonces el calcio entra gracias a la despolarización de la fibra muscular a través del túbulo T. Esperamos a que entren, ahí entra, me estimulan los receptores de rianodina para que me libere el calcio retenido dentro del retículo sarcoplásmico y vaya a la sarcómera como tal, para hacer el proceso de contracción. Entonces el deslizamiento de los miofilamentos de actina sobre miocina. Después el calcio se recicla nuevamente por ese retículo sarcoplásmico y empieza otra vez el proceso. Más calcio, estimula los receptores de rianodina, libera el calcio y nuevamente al interior de la sarcómera. Entonces aquí tenemos la actina, aquí tenemos la miocina.
la tropomiosina que lo está envolviendo y las 3 troponinas, troponina T, troponina I y troponina C. Entonces la I es la que está actuando aquí, que es la inhibitoria, que me está tapando los puntos activos de la contracción, no me deja que se expongan. Entonces necesitamos que entre el calcio y se una la troponina C, que es la más externa, se una a ella, queremos que entre, ahí entró, y esto hace, al unirse el calcio con la troponina C, hace que la tropomiosina gire y me exponga los puntos activos de la contracción. Ahí entra ATP y se empiezan a desplazar los 2 miofilamentos. Listo, y se da la contracción muscular. Bueno, eso es un resumen de lo que vimos el semestre pasado en esa parte. Bueno, esta grafiquita la van a ver muy bien con Oscar Leonel. Esta la hice yo, la acomodé cuando él me explicó esa parte. Entonces la van a ver muy bien, no me voy a detener tampoco tanto porque esto es para fisiología, pero sí, cuando lo vean, aparte de la despolarización, van a ver que ese ciclo tiene 5 fases, de la 0 a la 4, ¿sí? Van a ver muy bien, aquí está menos 90 milivoltios, el potencial umbral de menos 70. Gracias a la entrada de sodio se empieza a volver positiva, ¿sí? A despolarizarse. Después, por una entrada de potasio y salida de cloro, hay una repolarización inicial muy chiquitica y se da el potencial MZ, que es una salida abrupta de potasio. Al final de ese potencial MZ, que es la fase 2, entra calcio, ¿sí? Al interior de la célula que estamos viendo, y después empieza la repolarización como tal, salida de más potasio. Y finalmente vuelve el potencial de reposo entre el intercambio de sodio y potasio, la bomba de sodio y potasio. Bueno, por eso resumen ahí nomás que se los traje, eso lo van a ver muy bien con Oscar Leonel, no me meto con eso porque no es de mi parte. Finalmente la última capa, que es el epicardio, ¿sí? Que es la capa más externa, corresponde al pericardio visceral, que yo les decía. Está recubierto por el mesotelio. Recuerde que es la serosa verdadera, es una de las serosas verdaderas que existen en el organismo. La otra, la pleura, alrededor de los pulmones, y el peritoneo alrededor de la cavidad abdominal. Entonces, este mesotelio me está rodeando acá, ¿sí? O acá, como lo están viendo. Se habla de una capa submesotelial fina de tejido conectivo, pero realmente no es muy visible y no la nombramos, ¿sí? Lo que sí nombramos es este subepicardio. Entonces aquí decimos el mesotelio y el subepicardio. Mesotelio y subepicardio. ¿Cómo hacemos para diferenciar? Entonces ya les había dicho algo del endotelio, del endocardio. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar el epicardio del endocardio? Entonces ya les dije, el endocardio no tiene más o menos el mismo ancho en toda su extensión. No presenta vasos sanguíneos, no presenta tejido adiposo, no presenta fibra nerviosa. Eso es lo contrario del epicardio. Entonces, el epicardio puede ser muy ancho o puede ser muy delgadito como el endocardio. Entonces, por eso es que a veces se tiende a confundir, porque a veces el epicardio es muy angostico, ¿sí? Es muy, muy angostico. Entonces, hay que recorrerlo, pero para poderlo identificar en ocasiones vemos si hay vasos sanguíneos, sabemos que es epicardio. ¿Listo? Si hay vasos sanguíneos, si hay tejido adiposo, porque eso lo tiene. Entonces, hay partes donde es muy ancho y tiene gran cantidad de tejido adiposo, como estamos viendo acá, miren, ¿sí? Presenta las arterias coronarias, porque ellas están subepicárdicas, o sea, las ramas de las arterias coronarias están ahí. Presenta nervios, aquí no sé si este sea, y presenta ganglios vegetativos, miren, los ganglios nerviosos que vimos, ¿sí? Son ganglios parasimpáticos, ¿cómo? Parasimpáticos, porque son viscerales, son ganglios. ¿Cómo? No hay. Los simpáticos es en la cadena simpática arriba, no entra nada. Todos son parasimpáticos. A nivel de vísceras, todos son parasimpáticos. Entonces, estos son parasimpáticos o ganglios vegetativos, también que se les dice. Bueno, aquí está, ganglios vegetativos. Acuérdense, entonces, estas son neuronas redondeadas, que se acompañan también por células satélites. Eso lo vimos cuando vimos nervios. ¿Listo? Es raro encontrar estos ganglios en el epicardio. Se pueden ver. Esta es una lámina mía.
de mis investigaciones, esta sí es una foto de mí, esa sí es mía, y ahí está el ganglio a nivel epicárdico. No es muy común verlos, pero se pueden encontrar, ahí se los estoy mostrando. ¿Dónde podemos encontrar más esos ganglios? Principalmente a nivel del esqueleto fibroso cardíaco, ya lo vamos a ver hoy. Ahí sí se encuentran más común. O también los hemos encontrado, esos ganglios, muy cerca del nodo sinoatrial, en el músculo atrial, pero muy cerca del nodo sinoatrial también los hemos visto. Bueno, pues por eso se reconoce el Si ya tenemos epicárdico clase ahorita. muy Si alto ya en tenemos partes, clase son partes ahorita. más delgadas, tiene Tenemos tejido clase adiposo, ahorita. tiene vasos sanguíneos, tiene nervios, tiene A ganglios. las 2. ¿Listo? Todo eso lo tiene. Entonces, ahora sí, el esqueleto fibroso cardíaco, que está compuesto Tenemos por clase a tejido las 12. conectivo denso, irregular. ¿Sí? Tejido conectivo denso, irregular. Sí. Tiene tres Usted componentes: tiene clase- los anillos fibrosos, el trígono fibroso y el tabique membranoso. Entonces, el anillo fibroso alrededor de la base de la aorta no es fácil de identificar realmente, no es muy fácil de ver. El trígono fibroso, perdón, el anillo fibroso sí es fácil de ver en algunas ocasiones. El trígono es el que no es muy fácil de ver, en la cercanía del área de las cúspides de la válvula aórtica. El tabique membranoso es la porción superior del tabique interventricular, entonces lo que prácticamente vemos, ¿sí? Lo que más vemos es este, el tabique membranoso. Entonces mira, aquí tenemos una imagen, esta también, estas de una lámina aquí de la colección, y estas son de las investigaciones que he hecho. Entonces, esta es una panorámica de la región atrioventricular, ¿sí? Que yo tenía que hacer mucho esa parte. Entonces miren, esto es el esqueleto fibroso cardíaco, toda esta parte, ¿no? Todo esto es tejido conectivo. ¿Por qué sé que es tejido conectivo? Porque es un tricrómico de Manson. El tricrómico de Manson me muestra las fibras de tejido conectivo de color azul. Miren, todo esto es tejido conectivo, ¿sí? Entonces, ese es el esqueleto fibroso cardíaco. Esto es el músculo auricular o atrial y este es el músculo ventricular. Entonces, arriba atrios, abajo ventrículos. ¿Listo? Normalmente se ve mucho más oscuro el ventrículo. Entonces, aquí está. ¿Por qué hacíamos eso? Porque a nivel derecho localizamos el nodo atrioventricular. Y por aquí está. Después se lo muestro bien. Este es el nodo atrioventricular. Aquí está. Después lo muestro con más detalle. Entonces, dentro de ese esqueleto fibroso podemos encontrar fibras, nervios, ¿sí? Fascículos nerviosos. Encontramos los ganglios vegetativos. Mira, hay bastantes ganglios vegetativos. Ramas de las arterias coronarias también están por ahí, que pueden encontrar. Podemos ver las valvas de las válvulas, miren. ¿Sí? Normalmente en este corte, a un lado está la tricúspide, al otro está la aorta. Entonces, casi con seguridad puedo decir que esta es la válvula septal de la tricúspide. ¿Por qué? Porque tengo el nodo muy cerca, y el nodo está cerca del velo septal o de la válvula septal de la válvula tricúspide. Entonces, posiblemente este sea esa valva o ese velo septal de la válvula tricúspide. A este lado estaría la aórtica, que casi nunca sale. Sí, obviamente la corta uno cuando está haciendo la muestra porque es muy gruesa. ¿Listo? Bueno, esta muestra no es humana. Bueno, a ver si alguien me dice por qué esta muestra no es humana. Mire, la clave está acá. ¿Qué es esto? Esto que se ve como un disco. ¿Qué sería eso ahí? ¿No? ¿Cómo? Mira, ese disco que está ahí es cartílago hialino, ¿sí? Eso se llama metaplasia cartilaginosa. Eso fue dentro del estudio, cuando hice el doctorado, fue un hallazgo incidental que no es muy bien reportado, pero esto me puede llevar a afecciones del nodo atrioventricular, a que su conducción se disminuya. Bueno, nosotros lo demostramos, ¿sí? Realmente lo demostramos. En humanos no se encuentra, no lo encontramos. Y lo poco que hay de la literatura, que si se llega a encontrar, es incompatible con la vida. Pero eso lo vemos después. Listo, esta creo que era de caballo, no recuerdo exacto, sí creo que es de caballo. Pero, sino que por la imagen necesitaba explicarles esa parte. Por eso, la mayoría son humanos, pero utilizamos en ocasiones algunas de estos animales porque se ven mucho más bonitos y para que entiendan el concepto, pero es igual, ¿listo? Sino que el humano a veces no es fácil tener ese concepto bien. Bueno, en esta parte se van a divertir el doctor Ballesteros, Blacho, Oscar,
Ya acabó. se llama la el nombre La ropa. del ortopedista, Molina, de Marquitos, ¿sí? Entonces, estos corazones, toda la irrigación del corazón. Entonces, ¿por qué se los coloco? Porque ya les estoy mostrando lo que es la parte No, investigativa que nosotros estamos haciendo. La parte micro que les acabo de mostrar, nosotros ya evaluamos todo el sistema de conducción normal en humanos, perros, cerdos y caballos. En este momento estamos haciendo lo mismo, pero en infartos de miocardio. Ya hicimos la publicación de los nodos en caballo y perro, ya va a salir ya terminamos el de fibras de conducción cardíaca y ya estoy haciendo el de nodos de humanos y cerdos, ya lo estoy terminando de escribir también. Me queda faltando la parte final pero esto también es de las investigaciones. Esto fue de mi tesis de maestría con el doctor Ballesteros, que yo hice la evaluación de toda la irrigación del cerdo y compararlo con el humano. Él ya lo había hecho en humano, yo lo hice en cerdos. Pero pues nos sirve para ver las diferentes, Dice con grupo en lo de fisiología. las diferentes Que me gustaron la estructuras para que las vayan conociendo. Los nombres a veces cambian, se los voy a decir los de humanos, ¿sí? Porque estos corazones Ya los está tienen ustedes cogiendo. disponibles cuando ahora empiece el laboratorio, se los van a sacar e incluso les van a sacar los de bovino que acabamos de hacer, que son unas cositas así grandotas, para que las puedan ver mucho mejor. En bovino se ven espectaculares ya muchas de las muestras que tenemos, se las van a colocar para que ustedes puedan estudiarlas, ¿sí? Y les ayuda, es más chévere. ¿Listo? Eso ayuda bastante como material. Entonces, mira, aquí tenemos la arteria coronaria derecha, saliendo acá. Esa arteria coronaria derecha se va a continuar con la rama interventricular posterior en humanos. Aquí en animales se llama diferente. Miren qué está sucediendo acá. ¿Esta de dónde está saliendo? Directamente del ostium coronario, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, se conoce como tercera coronaria. Tercera coronaria se conoce. En humanos es bastante común, en cerdos también. Esa tercera coronaria, que era la que correspondería a la arteria derecha del cono, o la rama derecha del cono. Miren mis apuntes de fisiología. Entonces, cuando sale directamente se conoce como tercera coronaria. Hace poco, estamos precisamente cuando tengo un estudiante de maestría y estamos haciendo esto mismo, pero en perros, Se ve súper que es claro. veterinario, y estamos haciendo en perros. Encontré un hallazgo muy raro que estamos hablando de un corazón, apenas estamos empezando, y ¿Por dónde? vimos que ahora sé que también se llama ¿Una tercera tarjeta coronaria, de quién? saliendo De del lado mi izquierdo. mamá. Del lado Cuando a mí se izquierdo me del corazón, de la arteria coronaria izquierda, pegado a los del izquierdo. Yo le dije al doctor, esto es muy raro, no lo he visto, pero mi eso también se llama Ya me llegó tercera coronaria, tarjeta. pero es mucho No, más se rara repite. todavía. Ah, bueno, voy a hacer favor. Algo que aprendí. Débito no. Entonces, miren, la arteria coronaria, que es esta misma, que es miren, creer. esta que viene acá, se continúa Ah, ¿no? como Sí. la rama interventricular posterior, y esta en humanos se conoce como rama retroventricular izquierda, ¿sí? Rama retroventricular izquierda. En animales se le dice circunfleja derecha. ¿Listo? Entonces, mira, acá tenemos la rama interventricular posterior, la arteria coronaria, la interventricular, la rama retroventricular, perdón, y de esa rama retroventricular, mire que sale esta. ¿Sí ven esta ramita acá? Chiquita. Esa es la rama del nodo atrioventricular, la que me va a irrigar el nodo atrioventricular. Puede salir de la retroventricular o puede salir directamente de la arteria coronaria derecha. ¿Sí? Es más común que salga de acá, de la retroventricular, pero en ocasiones puede salir también de la coronaria derecha directamente. El lado izquierdo, todos estos son de cerdo. El lado izquierdo, entonces tenemos una arteria coronaria izquierda que es muy cortica, ¿sí? Son 2-3 centímetros, muy cortica, y me envía sus dos ramas principales, entonces la rama interventricular anterior y la rama circunfleja. Aquí tenemos la rama izquierda del cono, y esta que baja por el borde es la rama marginal izquierda, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el corazón. Miren, el cerdo se caracteriza porque tiene una aurícula izquierda muy grande, bastante grande, ¿sí? Y esto es el ápice cardíaco. ¿Por qué les muestro esto? Porque aquí en esta imagen se está mostrando una anastomosis entre las dos ramas interventriculares. Esta es izquierda, esta está la rama interventricular anterior, y acá viene la rama interventricular posterior. Entonces miren esa madeja, ese entramado que hay. ¿Y para qué creen que sirve esto? ¿Para qué creen que sirve? Bueno, háganlo porque no me va a alcanzar. Bueno, rápido porque no, me estoy emocionando aquí, ya me está acabando el tiempo. Esto es protectivo. Entonces, si hay una obstrucción acá, un taponamiento por una placa ateroma, aquí esto le quedaría sin sangre y un infarto de miocardio. Entonces, si sucede esto, ¿qué pasa? Por este lado le llega. Este es el ápice. Esta es la cara. Sí,
Sí, diafragmática. Correcto. E intercostal del otro lado. ¿Listo? Esta imagen es del agarre que la tomé. Entonces, ¿por qué es importante estudiar esas ramas o conocerlas, conocer toda la irrigación coronaria? Entonces, mira, ahí estamos teniendo, aquí lo que, es que todavía los libros usen esa terminología que ya está mandada a recoger. Aquí le dicen esa arteria descendente anterior. Primero no se le dice arteria, la única arteria son las dos coronarias. Es rama y ya no se le dice así. Entonces, la rama interventricular anterior, miren que tiene creo que es una embolia, no sé si se llama, un trombo, perdón, sí. Es un trombo, el cual me taponó el flujo de esa ramita principal. Entonces, va a haber flujo acá y puede haber va a haber un infarto. Entonces, si hay una anastomosis por debajo le llega, y no hay ningún problema, y esos tejidos siguen bien. ¿Listo? Entonces, por eso es importante conocer toda esta parte, igual como la parte venosa que está acá. También tenemos otro estudio que hicimos en estos años de cerdo, donde se ve esa parte venosa, la vena cardíaca magna, que da la vuelta y se desemboca en el seno coronario. En el humano no existe esto, que la ácidos izquierda no es así de grande. Y la vena cardíaca media, son como las dos principales con el seno coronario. Bueno, lo del trígono después se nos explicará. Acá, entonces las dominancias coronarias, tenemos una dominancia derecha, una dominancia izquierda y una codominancia o balanceada. Entonces la dominancia derecha es cuando la arteria coronaria derecha se extiende a gran parte de esa pared posterior del ventrículo izquierdo y me irriga. ¿Sí? Y me forma la rama interventricular posterior. La dominancia izquierda, toda la pared posterior del ventrículo izquierdo es irrigada por la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda y me forma la rama interventricular posterior. Y la codominancia es como estamos viendo acá. Miren, entonces, la interventricular posterior formada por la coronaria derecha y llega a nivel de la parte izquierda, la parte posterior del ventrículo izquierdo por la circunfleja y llegan casi a nivel de la cruz córtica y se encuentran. Entonces es la codominancia o balanceada. ¿Sí? No, es correcto con los tres. Lo que pasa es que depende de la especie, tienen irrigación coronarial. Por ejemplo, en el cerdo y en el humano es derecha principalmente, aunque hay un buen porcentaje de izquierda, ¿sí? De balanceada. Por ejemplo, en los perros ya nos dimos cuenta que es izquierda, igual que en los bovinos, en las vacas. En los caballos es derecha. Entonces depende de la irrigación que tienen, son lo que van mostrando, ¿no? Estos son los puentes miocárdicos. Entonces, en cuanto a los puentes miocárdicos, miren, son bandas de miocardio que sobreponen a las ramas de las arterias coronarias y evitan que el flujo continúe normalmente. Miren el grosor, aunque normalmente pues va disminuyendo el grosor, ¿no? Pero miren el grosor aquí arriba y miren abruptamente casi como a la mitad se está disminuyendo, ¿sí? Este es un tipo 1, que es uno en una sola arteria o una rama. Este es un tipo 2, mire, hay uno acá y hay otro, en la misma rama hay dos puentes. Y el tipo 3 son puentes en diferentes ramas. ¿Listo? Pues ahí quería mostrarles esa parte, pues esto es lo que hemos trabajado nosotros. Esto es otro estudio que hicimos, estos sí son humanos, que lo hicimos con el doctor Ballesteros y con el doctor Pedro Forero, que era el patólogo que le daba toda la parte forense acá en la universidad, y desafortunadamente el COVID se nos lo llevó. ¿Sí? Ya va hay 4 años ya. Hicimos ese trabajo con él. Entonces mira, aquí tenemos la arteria coronaria, la rama de la arteria coronaria, este es el músculo ventricular y esta es la banda miocárdica que me está haciendo el puente. Entonces me está oprimiendo a la arteria. Miren la forma que la arteria tiene. ¿Qué forma tiene la arteria que les hemos dicho normalmente? Bien redondita o elíptica, ¿no? Y miren, está apachurrada totalmente. ¿Sí ven cómo está toda apachurrada? Tienes como forma de vena, como si fuera una vena, pero no, es una arteria coronaria. Y aparte de eso, para acabar de completar, porque le cayó encima el más jodido, tiene una placa de ateroma. Entonces está jodido. Tiene puente miocardio y tiene puente de ateroma. Nosotros hicimos un estudio donde relacionamos la placa de ateroma con los puentes miocárdicos, que esto sí es en humanos. Aquí creo que está el estudio. Ahorita está más adelante, esto es parte de las cosas que hemos hecho, pues no es todo, ¿sí? Parte de los estudios que hemos hecho.